No se diga más por Top Latina. Ahora estamos con Manolo Pichardo, quien es, antes de presentarlo como miembro de un partido, es aspirante a la Secretaría General por la Fuerza del Pueblo y alto dirigente de ese partido. Bienvenido, don Manolo. Bienvenido. Escritor por demás también. Muchas gracias. Veo que este programa está muy machista hoy. No. Yo voy a protestar aquí. Y no debería, porque esta es la semana del Día Internacional de la Mujer. Sí, están ocupadas. Don Manolo, usted va como aspirante a la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo. Eso está céfalo ahora, ¿no? Por ahí es que voy. ¿Qué es lo que pasa con esa Secretaría General hoy en día? Que mucha gente no sabe quién es el secretario general. Nosotros vemos en el Partido Revolucionario Moderno, si usted sabe que lo hay, profesor Pérez, vemos en el Partido Revolucionario Moderno las posiciones de Carolina Mejía. Vemos en el PLD en un momento las posiciones de don Charlie Mariotti y ahora de Johnny Pujols. Pero en la Fuerza del Pueblo solamente vemos las posiciones de el presidente Fernández, a veces a Radamés Jiménez y en otras ocasiones a César Fernández como secretario de propaganda, que también aspira a la Secretaría General. ¿Qué es lo que pasa en la Fuerza del Pueblo y si eso es alguna de sus motivaciones para aspirar? Pero mira, lo primero es que has mencionado 2 o 3 compañeros que ciertamente están en los medios permanentemente, pero hay otros que estamos. Yo no salgo de los medios. Yo vengo aquí permanentemente, estoy en los canales de televisión, escribo en un periódico, en el periódico de más prestigio y mayor circulación en la República Dominicana, el Listín Diario. Tengo más de 20 años escribiendo ahí. Y hay otros compañeros también con mucha presencia en los medios de comunicación. En fin, sí hay figuras de mucha relevancia y presencia que dominan por demás los temas del momento en el ámbito de la economía, de la política, de la sociología, del medio ambiente, de todo. Nosotros somos un partido con una, diríamos, cantera de dirigentes que son figuras públicas reconocidas. Bueno, en lo relativo al compañero secretario general del partido, ni usted se acuerda Antonio, el nombre. Ya. No, claro, por favor, Antonio Peña, Antonio Florian, nosotros le llamamos Peñita, o siempre le han llamado Peñita, se debe a que nosotros venimos de un acuerdo político. Que para mucha gente es un acuerdo de adquisición. No. La verdad es la siguiente. Ocurre que cuando nosotros abandonamos la antigua organización a la que pertenecíamos la mayoría de los que estamos en la Fuerza del Pueblo, no teníamos un partido. Y no podíamos participar en el proceso electoral porque no teníamos partido, no podíamos inscribir candidaturas. Bueno, algunos partidos nos ofrecieron la franquicia. Eso debo decirlo con mucha honestidad, nos ofrecieron la franquicia. Sin embargo, en términos de lo que se parecía ideológicamente a nosotros, de un partido progresista, ¿verdad? Y con una historia más o menos de un proyecto de liberación nacional como fue originalmente el PLD de Juan Bosch, nos sentimos un poco más cómodos con el PTD de entonces. Y en ese momento el secretario general del PTD era Peñita. Y cuando nos fusionamos, los que veníamos del PLD más el PTD, acordamos que Peñita preservara, incluso el acuerdo fue el siguiente, que todo el que preservara una posición de donde venía, la mantuviera. El único que ocupó una posición que no tenía fui yo. Porque resulta que yo vine del PLD, era vicesecretario de Relaciones Internacionales, y cuando vine a formar la Fuerza del Pueblo, me convertí en el titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Esa fue la única excepción. Luego, todos repitieron. Entonces, incluso los que venían del PTD y los que venían del PLD, cada cual vino con su posición. Ese fue el acuerdo. Y esa es la razón por la que el compañero Peñita es el secretario del partido. Ustedes dicen, bueno, que Peñita no se conoce. Bueno, hay que entender también que Peñita viene de una organización política como el PTD, que no era una organización muy grande, ¿no? Y por lo tanto no tenía una presencia mediática como tenían los partidos políticos tradicionales, como el PLD o como el PRD, con una historia bastante larga en la República Dominicana, y el Partido Revolucionario Moderno.
Ahora, están en Congreso. El domingo vimos a Leonel Fernández pues en sus actos de actividad partidaria. ¿Qué puede esperar de la gente, del ciudadano común que no le da seguimiento a la participación o a la organización partidaria, pero que sí ve en las noticias lo poco que sale? ¿Qué puede esperar el ciudadano de esa organización, de lo que está trabajando ahora la Fuerza del Pueblo? Mira, nosotros estamos construyendo una organización que pretendemos ser diferente a las demás. Nosotros pretendemos hacer lo que hizo Juan Bosch cuando creó el PLD, que era una organización completamente distinta, que marcó una dinámica en la vida política de la República Dominicana diferente al resto de los partidos que habían existido hasta ese momento. La gente decía que los PLDistas eran de Suiza, porque se habían adelantado a la sociedad dominicana, y era así. Era un partido bastante moderno, era un partido de cuadros, un partido de gente instruida. Para ser miembro del PLD había que estudiar primero y había que tener un promedio de 2 años de formación. Entonces fue la diferencia, ¿no? Y por eso pudo hacer grandes transformaciones el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, todo nace, se reproduce y muere, y el partido está en un proceso en este momento de la Liberación Dominicana, un proceso de decadencia. Ahora, nosotros pretendemos, porque cuando eso ocurre hay otras fuerzas que emergen, y es lo que está pasando prácticamente en todo el mundo. Fuerzas políticas que fueron dominantes, por ejemplo en México, el PRI, 70 y pico de años en el poder, ahora es un partido nuevo. República Dominicana, 2 partidos que dominaban el escenario político, PRD y PLD, o PRD, Partido Reformista, ya no es así. Pero ahora es el PRM y ahora es la Fuerza del Pueblo. Y lo que te respondo ahora, eso te decía, ¿qué pretendemos? Un partido moderno, un partido conectado con las necesidades de la sociedad. Porque ¿qué ocurre ahora? Y lo dije una vez aquí en este programa y tú estabas. Sí. Mira qué ocurre. La sociedad ha cambiado, ¿verdad? Y dije aquí en este programa que las sociedades cambian en la medida en que cambian la forma en que reproducen sus riquezas. Las riquezas que se están produciendo en el mundo de hoy no se corresponden como cuando se producían en la era industrial. Nosotros estamos viviendo la era del postcapitalismo, la era del conocimiento, incluso la era de la inteligencia artificial. Y cada sociedad, cada modo de producción genera una familia distinta, por lo tanto genera una sociedad distinta, genera una dinámica distinta, genera necesidades distintas por lo tanto. Entonces el partido tiene que irse adecuando a ese tipo de sociedad. Eso pretendemos ser nosotros. La sociedad, el partido de la sociedad postcapitalista, el partido de la sociedad de la inteligencia artificial. Ese es el partido que nosotros estamos construyendo. Si ustedes ven los estatutos que nos hemos dado y que se aprobaron, se dan cuenta que es un partido, que este es un partido que se corresponde con la sociedad moderna. Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a ofrecer a nuestra organización para poder, partiendo de esta sociedad moderna, provocar una segunda ola de transformaciones. Ya hubo una primera ola de transformaciones en la República Dominicana bajo el liderazgo de Leonel Fernández. ¿Y qué tipo de transformaciones? ¿De infraestructura solamente? No, de todo. La educación, mira cómo está. La salud, mira cómo está. Claro, precisamente. Nosotros lo que pretendemos es una segunda ola de transformaciones en el ámbito de la educación, en el ámbito de incluso de la forma en que vamos a producir las riquezas, porque ya las riquezas no se pueden producir como antes. No. Ahora lo que impera más que los factores clásicos de la producción, como la tierra, el trabajo y el capital, ya eso no vale mucho. No. Ahora es el conocimiento. Entonces, sobre esa base que nosotros tenemos que diseñar la sociedad del futuro. Yo creo que yo orienté mal mi pregunta, porque mi inquietud va más hacia... Si bien el partido, como usted indica, el Partido de la Liberación Dominicana está muriendo porque cumplió su ciclo, una de las razones por las que está muriendo es porque la mayoría de sus dirigentes fuertes han pasado a la Fuerza del Pueblo. Entonces, se puede decir que podría ser esa una de las razones por las que muere. Pero también ustedes dicen que vienen con narrativas diferentes, con inteligencia artificial y con ese tipo de cosas, pero son en su gran mayoría también dirigentes que estuvieron en el gobierno, que participaron en gobierno, que estuvieron al frente de políticas públicas durante 20 años. Además de esas figuras, ¿cuáles son los rostros nuevos que salen? ¿Cuáles son las propuestas nuevas más allá de la inteligencia artificial? Mira qué es lo que pasa. Tú estás abordando el tema biológico. Y en política el tema biológico no es elemental. Lo importante en política es el pensamiento,
es la capacidad que tú tienes para evolucionar y adaptarte a los cambios. Porque tú dirás, es joven. Bueno, ahí tenemos a Noboa en Ecuador. Ujú. No es biológico. Noboa ha destruido Ecuador. Lo ha destruido. Entonces el tema es comprender, ¿no? Los cambios que se están produciendo, adaptarse a los cambios que se están produciendo para poder producir algo positivo, ¿verdad? Para la sociedad. De eso es que se trata. Por ejemplo, tú has dicho algo muy importante. Ustedes duraron más de 20 años en el poder. Así es, por eso conocemos el Estado. Porque tampoco tú puedes improvisar. Tú no pones a una persona que acaba de salir de la universidad, a un cirujano a hacer una operación de corazón abierto porque se te muere el paciente. Se muere el paciente. Es la práctica que te da la experiencia y que te da la pericia. Entonces, tú tienes que hacer lo siguiente. Tú tienes que combinar la experiencia con el ímpetu de la juventud. Porque la juventud le da un empuje, Un brío. Pero Leonel Fernández le da fue una presidente visión joven. Sí, claro, le da una visión, sí, pero lo que te digo no es biológico. Por ejemplo, hay jóvenes muy instruidos, muy preparados, pero además él venía de una carrera, de un tipo muy instruido, muy formado. Tú te ves una entrevista, te oyes una entrevista de Leonel Fernández de cuando tenía 30 años y tú no Sí, lo vas a hay que creer. dárselo. O sea, Sí. era un hombre Pero- sumamente preparado, con una cultura general muy vasta. Pero Y precisamente- entonces, la vastedad del conocimiento es lo que te da a ti, como dice Borja en la Enciclopedia de la Política, es lo que te da, o sea, tu formación académica, tu formación intelectual, es lo que te da la visión amplia para tú convertirte en un estadista real. Si tú no tienes formación básica, si tú no tienes formación amplia, si tú no tienes información y conocimiento, tú no podrás tener una visión amplia del Estado para tú poder hacer las transformaciones. Es imposible. Pero precisamente me da pie a la siguiente pregunta, señor Manolo. Hay encuestas que ya están posicionando a Omar Fernández, incluso por encima de Leonel Fernández, quien desde que se formó el partido es el candidato presidencial. Estaría la fuerza El partido la se fuerza formó del hace pueblo. 4 años. Sí, sí, desde Dice, desde que se formó No, el partido. desde que se fundó en Es el el candi- 2019, claro. Hace 4 años. Sí, sí, pero es el candidato y fue en Bueno, ha torno sido a él que candidato se ya en dos formó. elecciones. Claro, en dos Ya tú elecciones. admitas. Entonces, ¿estaría la fuerza del pueblo en disposición o Leonel de ceder el espacio para que Omar Fernández sea el candidato presidencial de cara a las elecciones del 2028? Mira, el PRM está muy interesado en generar esta situación interna. en la No, pero fuerza como del el pueblo. PRM. PRM. Pero Óyeme, como el o sea PRM, que- líder, o porque sea aquí que lo es estamos mentira- libremente. es mentira el deja- posicionamiento si de me Omar. si me dejan hablar, Sí. yo les explico. El PRM está interesado en generar este debate a lo interno de la fuerza del pueblo y nosotros no nos vamos a desviar de nuestra agenda. Nuestra agenda es el Congreso, nuestra agenda es hacer oposición. Omar Fernández es un gran activo de nuestra organización política con una aceptación popular envidiable que quisiera tener cualquier dirigente de un partido Más que político. Leonel, claro. Eso no sé si es así, pero usted sabe que todo esto se maneja, se mueve y bueno. Yo sé que es qué agenda tiene el gobierno, insisten en eso. Cada vez que voy a un programa, los amigos que son. Pero entonces no es agenda del gobierno, Yo creo es lo que la que sociedad. que se está Pero dando un mire, fenómeno muy particular. Eco- Según la fuerza del pueblo, el oficialismo promueve a Omar. Sí, Y pero es entonces como- no, el oficialismo ve en Omar una amenaza porque marca más que su papá. No, Mira, y según mira, el oficialismo, desde la fuerza del pueblo Mira. se promueve que el PRM no acepta a David. Porque Mira. si vamos a hablar de narrativa, hablemos de narrativa. No. Lo que pasa es que no quiero hablar de ese tema porque no quiero hablar de la estrategia que está usando el PRM. Pero devélela, porque Desenmascárelos. Porque tampoco quiero, ¿qué te digo? O sea, que se malinterpreten las cosas en torno a lo que está ocurriendo a lo interno de nuestra organización. Lo que yo sí quiero decir es que nuestra organización tiene una agenda y no nos vamos a distraer en agendas ajenas, porque mal haríamos nosotros de tomar la agenda de otro partido, del adversario político. Nosotros tenemos la nuestra. Y en su momento, cuando llegue el momento de discutir las cosas que nosotros entendamos que deben discutirse en su momento, lo haremos.
pero no nos vamos a distraer. O sea, estamos concentrados ahora mismo en el Congreso Elector que acaba de aperturarse el pasado domingo y donde se van a elegir todos los que tienen responsabilidades de dirección en nuestra organización política, desde el presidente, vicepresidente, secretario general, los presidentes provinciales, municipales, de distritos municipales y circunscripciones, y miembros de la dirección central y miembros de la dirección política. Todo lo que tenga responsabilidad de dirección. ¿Quiénes votan por Manolo Pichardo y cuándo será esta convención, el proceso? Bueno, se ha aperturado ahora, estamos esperando el calendario y el reglamento. Con ese calendario y reglamento ya tendremos definido cuándo serán las inscripciones y cuándo serán las elecciones y qué métodos, partiendo de lo que se aprobó en los nuevos estatutos, se usará para este proceso comicial interno. Ojalá y no sean las encuestas. Gracias, Manolo. No serán las encuestas. Vamos a votar y vamos a votar con boletas. Sí. Qué bueno. Gracias, Manolo Pichardo, aspirante a la Secretaría General del partido Fuerza del Pueblo. No se diga más por Top Latina.